Hoy te voy a enseñar cómo vender tu conocimiento a través de Internet sin presionar, sin hacer una venta forzada, con una simple estructura de 7 pasos, sin tener que memorizarte un guión palabra por palabra. Ya sea que vendas coaching, consultoría, servicios online, un programa high ticket. Vale, yo trabajé durante muchos años en el mundo de las ventas, he vendido B2B, B2C, he trabajado en el sector del rentacar, lo cual era una venta, la verdad, asquerosa que me ha hecho incluso llegar a odiar las ventas, pero el sistema que utilizo ahora y que utilizan mis clientes es una venta tan bonita y tan sencilla, sin presionar, que me ha hecho volver a amar las ventas. Ahora incluso hasta me parece la parte más bonita de mi negocio. Si pierdes mucho tiempo con llamadas de ventas, si te drena la energía, te chupa un montón de tiempo, sientes que tienes como que presionar muchísimo para conseguir la venta y en cambio quieres un sistema simple, sencillo, natural, donde sigues unos pasos y ves si esa persona realmente está cualificada, que realmente no intentas convencerla, sino que estás filtrando. Si ese es tu caso, este vídeo es para ti. Te voy a enseñar la estructura de 7 pasos que tienes que seguir sin aprenderte ningún guión, simplemente es una estructura lógica, es lo que funciona. Yo lo he aprendido de Sam Ovens en su momento y lo he refinado, lo he pulido durante todos los años de experiencia que tengo en ventas y vendiendo mis servicios online y enseñándole a mis clientes a vender también sus servicios de coaching o consultoría. Y esta estructura, estos 7 pasos, funcionan tanto en una llamada de ventas como para vender sin llamada, por chat. Que esto es una forma de vender que para ello necesitas 2 requisitos, ¿vale? Se puede vender sin llamada, se puede vender por chat, pero si no cumples estos 2 requisitos, no voy a mentirte, no te voy a vender humo, lo siento, pero necesitas hacer llamadas. Te lo voy a contar al final del vídeo. Primero, vamos con la estructura. Antes de nada, tienes que entender que no debes de aspirar a un 100% de porcentaje de conversión, ¿no? Los closers que se obsesionan con pasar del 30 al 40, yo es que cierro un 50%. Si estás cerrando un 50, un 60, un 70, créeme que tienes que subir tus precios. O sea, no es problema de que seas muy buen vendedor, es que estás vendiendo muy barato. Si tú pones un anuncio de una casa que vas a vender y al día siguiente te la quitan de las manos y te la compran sin pensarlo, es que la casa la has vendido muy barata, que podrías haber puesto un precio mucho más alto. Por eso quiero que te quites la idea de la cabeza de que vender es convencer, es forzar. Vender es simplemente filtrar, es cualificar, es buscar a la persona ideal, la persona correcta que te va a comprar tus servicios sin dudarlo. Y el otro concepto que tienes que entender es vender las vacaciones, no el vuelo. ¿Qué quiere decir esto? El mayor error que cometen los coaches, consultores todo el rato es que intentan vender las características de su programa, que si te ofrezco 12 módulos, que si soporte por WhatsApp, que si una clase de no sé qué, que si una plantilla para tal. No, o sea, tú lo que tienes que comunicar y vender es la transformación, es los beneficios de tu producto, qué consiguen realmente cuando trabajan contigo. O sea, no le vendes el viaje en avión de que vas ahí en el asiento apretado con el bebé llorando al lado, sino que le vendes el momento en el que llega, se tumba en sus vacaciones en una tumbona en Jamaica a tomar el sol mientras se bebe un margarita. Eso es lo que realmente quieren. Así que vamos con la estructura de los 7 pasos, ¿vale? El primer paso es construir rapport, construir un ambiente de confianza, es decir, quitarte la máscara. No seas el típico comercial que se hace el simpático, que se pone la máscara, ¡ay, sí, qué tal!, que suene falso. O sea, tú tienes que ser honesto, ¿vale? Todo este método es que seas tú. Si realmente no puedes ayudar a la persona, porque no es tu cliente ideal, es mejor que seas sincero de primeras y que le digas que no, mira, lo siento, no te puedo ayudar, búscate otra persona o espera 2 meses a que cumplan los requisitos o lo que sea. Es mejor rechazar a un cliente que no aceptarlo porque sí, por el dinero, y luego no vas a poder ayudarlo, va a ser un mal caso de éxito, te va a crear mala reputación. Así que eso primero, crear un ambiente de confianza, ¿vale? Bajar un poco las defensas y quitarte la máscara. Segundo paso, tomar las riendas de la conversación, ¿vale? Tienes que dejarle muy claro cuál es el objetivo de la llamada. Porque claro, aquí un cliente mío, de hecho, le pasa mucho esto últimamente, me contó el otro día,
que estuvo hablando con una clienta durante media hora, que le contó toda su vida, que dijo, joder, es que casi me quedo dormido en la llamada. O sea, me contó todos sus problemas ahí, toda su vida. Y cuando de repente le empiezo a explicar la oferta, mi programa, me dice, ay, es que yo pensaba que esto era un sorteo. Como, pero ¿qué cojones un sorteo? ¿De qué me hablas? Por eso es tan importante dejar bien claras las intenciones, ¿no? El objetivo de la llamada. Lo que tienes que decir al principio es, mira, esta llamada voy a hacerte una serie de preguntas para ver cuáles son tus objetivos, la situación en la que estás y si yo con mi programa, con mi servicio puedo ayudarte. Si es así, si se da el caso de que encajamos, te voy a explicar cómo trabajo yo y te voy a dar las diferentes opciones según el nivel de inversión que tú quieres o estés dispuesto a invertir según tu situación, ¿vale? ¿Te parece bien? Y le haces esa pregunta y te tiene que decir, sí, me parece bien. Ahí ya estás, te está dando su consentimiento para el resto del proceso, ¿vale? Entonces es muy importante tomar las riendas y fijar el objetivo de la llamada. Tercer paso es el deseo soñado. Piensa que hay un punto A donde está tu cliente y un punto B al que quiere llegar. Empieza siempre primero por el punto B, ¿no? Tienes que dar rienda suelta a sus fantasías, a su objetivo, tienes que hacer que describa esa situación con mucha emoción, con muchos detalles, porque realmente todo el propósito de tú entregar un servicio, de ayudar a ese cliente, es para llevarlo ahí. Si realmente no vas a llevarlo a donde realmente quiere, desde su corazón, ¿para qué vas a hacer nada de ofrecerle un servicio? O sea, ¿qué sentido tiene todo esto, no? Y aquí es muy importante que tomes notas, ¿vale? Ya sea digitales o en un papel, pero que la persona te vea, sobre todo a ti, tomando notas, porque eso comunica que que le estás dando importancia, que te estás preocupando realmente por los problemas, los estás apuntando porque tú quieres realmente ayudarlo a conseguir esos objetivos, ese deseo soñado que te está describiendo. Y aquí le vas a hacer una pregunta muy importante para adelantarte a una posible objeción, que es ¿por qué ahora? ¿Por qué quieres ahora hacer este cambio y no dentro de 2 meses o no hace 2 meses? Y ahí es donde descubres el problema urgente, o sea, ¿por qué tiene urgencia real por hacerlo ahora? Y más adelante, si te sale la objeción al final de la llamada de lo tengo que pensar o bla, 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 pues tú tienes eso, ¿no? Y le dices, bueno, antes me has dicho que era importante para ti ahora por esto y lo otro. Entonces, muy importante esta pregunta. Cuarto paso es la situación actual de la persona, el punto A, la situación donde está ahora mismo. Entonces, le tienes que hacer preguntas de diagnóstico. Si, por ejemplo, vendes un programa de salud, pues qué porcentaje de grasa tienes ahora o del 1 al 10, ¿no? Esto es muy bueno utilizar aquí una escala del 1 al 10. ¿Cómo te levantas por la mañana a nivel de energía del 1 al 10? ¿Por qué haces todo esto del punto A y del punto B? Porque el siguiente paso, el paso 5, es el puente, es lo que yo llamo el vehículo o el puente, que vas a posicionar tu servicio, tu oferta, tu programa, como el vehículo que lleve a la persona del punto A al punto B. Pero tú no tienes que forzarle esa situación, tú tienes que hacerle ver, mediante esas preguntas, mediante ese diagnóstico de los pasos anteriores, que realmente hay un hueco, hay una separación, que él está en una situación y que para llegar a conseguir sus objetivos necesita tu ayuda. Y el paso número 6, una cosa que casi nadie hace y yo implementé hace unos meses y me está dando muy buenos resultados, yo lo llamo la audición. Acuérdate de ese programa, Got Talent se llama, No Tienes Talento, creo que en España se llamaba Tú sí que vales, que es como una audición, ¿no? Están los jueces y el participante tiene como que venderse al público. Pues en una llamada de ventas, en un proceso de ventas, es igual, tú tienes que ser el que audita, el juez, y la persona tiene que ser el participante que se está vendiendo a ti. O sea, el cliente se tiene que vender a ti. Y para eso tú tienes que hacerle preguntas para ver si encaja contigo. Porque realmente tienes que ver si encaja contigo, porque si no, no lo vas a poder ayudar. Yo, por ejemplo, como ofrezco consultoría de marketing, servicios de estrategia de negocios, yo siempre pregunto cuántas horas al día, cuántas horas a la semana le puedes dedicar a tu negocio. O sea, a una estrategia de marketing, a crear contenido, a hacer los anuncios, a crear los vídeos de ventas. Porque es que si esa persona me dice, pues no tengo tiempo, pues yo le voy a decir, pues no te puedo ayudar. Si no tienes tiempo para implementar, yo no hago magia.
Yo no puedo darle un botón y hacer que te llegue el dinero, si no sería millonario. Necesito que tú tengas ese compromiso y que tengas tiempo disponible para implementar. Lo mismo si eres un coach de fitness, de salud, tienes que preguntarle, ¿tienes acceso a un gimnasio? ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Cuánto presupuesto tienes para invertir en comida? ¿Cuánto tiempo tienes a la semana para entrenar? O sea, la fase de la audición es algo crucial y muy importante y que mucha gente pasa por alto. Y vamos con el último paso, el paso número 7, que es la oferta. Es donde haces el pitch, ¿no? Es donde pues tú explicas cómo trabajas, tu forma de trabajar y dices tus precios, modalidades y todo eso. Aquí con lo que quiero que te quedes para resumirlo todo y hacerlo sencillo, a mí me gustan las cosas simples, es que pienses en el mecanismo único, ¿vale? ¿Cuál es tu mecanismo único, lo que te hace diferente del resto de personas de tu nicho, de tu competencia? Que al final piensa que todos se copian los unos a los otros y casi siempre es como el mismo sistema, el mismo método. Tú tienes que tener algo que te haga diferente, ¿no? Hoy en día, con tanta competencia, la inteligencia artificial, todos suenan iguales, ¿no? Repiten lo mismo como loritos, tienen ofertas que son copia-pega, fotocopias los unos de los otros. Entonces, aquí explicas tu mecanismo único, ¿no? Pues yo trabajo así. Yo, por ejemplo, en vez de ofrecer un funnel, lo típico de USL ventas, yo te implemento un ecosistema digital, que es algo más evolucionado, con más piezas, que hace que el retorno de la inversión sea mucho más amplio, que a largo plazo generes interés compuesto, que te dé más libertad, que puedas vender sin llamadas. Eso es un ejemplo mío, ¿no? Por ejemplo, en el nicho de la salud, pues te doy un método en el que solo tienes que entrenar entrenamientos muy reducidos de 20 minutos, donde haces muy alta intensidad, entonces no tienes que pasarte horas en el gimnasio, lo que sea, pero tiene que ser un mecanismo único. Y luego das tus precios, ¿vale? Diferentes modalidades, siempre recomiendo empezar por la opción de más alto precio, la técnica del top-down selling, y luego ir bajando y vas haciendo, pues, por ejemplo, vale, esto es un programa que cuesta, la inversión son 2.000 euros, pero pues puedes hacer 2 pagos de 1.100 o puedes hacer de 3 pagos de tanto, o sea, puedes hacer planes de pagos, o si ves que la objeción real es dinero, es un problema financiero, puedes dar una opción, lo que se llama un downsell, una opción más barata donde das menos acceso a ti. Pues en vez de 1 a 1 podemos trabajar con llamadas grupales y el precio es más reducido. ¿Vale? Aquí es donde juegas un poco con tus diferentes niveles de acceso. Tengo un vídeo en el canal que explico esto en profundidad, ¿vale? De la oferta núcleo con sus diferentes niveles de acceso. Te lo dejo por aquí si quieres echarle un vistazo. Y luego la última fase, que no es una fase en sí, bueno, es una parte de la oferta, serían las objeciones, ¿no? Como yo te estoy enseñando a vender sin presionar, no voy a ser incongruente y no te voy a decir que tienes que machacar ahí las objeciones y presionar y tal. Lo único con lo que quiero que te quedes es que cuando hay una objeción normalmente no es la objeción real. Normalmente siempre te dice una cosa como para tapar, para ocultar la razón real. Si te dice que me lo tengo que pensar, normalmente es porque hay una cosa que no le cuadra o hay otra objeción. Cuando te dice lo tengo que pensar, lo que tienes que decir, por ejemplo, es, yo siempre lo hago, es, vale, ¿qué parte del proceso es la que no entiendes o tienes que pensar más? Y de hecho nunca vayas en contra, o sea, nunca te enfrentes, nunca crees confrontación, sino siempre, vale, lo entiendo, es normal, de hecho es lo más sensato. O sea, las personas que más éxito tienen en la vida y los clientes míos que más resultados consiguen es porque piensan las cosas muy bien y toman decisiones estratégicas basadas en la lógica. Pero me gustaría entender cuál es, si hay algo del proceso que no has entendido o que necesitas que yo te lo explique o te lo aclare con más profundidad. Si la objeción es un poco el precio y se está dudando un poco, ahí tú lo tienes que sentir, ¿vale? Es que tú siempre puedes ofrecer, a mí me gusta mucho ofrecer un descuento a cambio de un testimonio, ¿vale? Nunca ofrezcas un descuento porque sí, porque si no es como que creas desconfianza. A ver, ¿en qué quedamos? ¿El precio es este o es este otro? O sea, ¿por qué estás haciendo descuento? Siempre tiene que haber una razón real. En mi caso yo suelo decir, mira, si mi programa cuesta 2.000, pero si te comprometes a ser uno de mis mejores clientes, a tomar mucha acción, y si me dejas que yo documente tu caso en vídeo para tener un caso de éxito, para utilizar en mi marketing, te voy a ofrecer un descuento del 10%, ¿vale? Te voy a descontar 200 euros del precio
pero bajo contrato y bajo esta cláusula de que tienes que documentar en vídeo tu caso de éxito y que te vas a comprometer a tomar acción y tener resultados de verdad. Vale, eso es una razón real y es como que estás haciendo un descuento pero a cambio de algo. Y como te prometí al principio del vídeo, toda esta estructura se puede utilizar sin llamadas, ¿vale? Yo últimamente estoy vendiendo casi más sin llamada que con llamada de ventas. Pero para esto necesitas tener cumplir dos requisitos. El primero es tener resultados reales, prueba social, predicar con el ejemplo y tener también clientes, gente a la que hayas ayudado a conseguir lo mismo que tú estás prometiendo. Porque si no, la persona va a desconfiar, entonces es mucho más difícil así vender sin una llamada, sin esa confianza. El segundo requisito es tener contenido de formato largo. Esto exactamente que estoy haciendo yo ahora, grabar un vídeo de YouTube. Y esto es porque hace poco salió un estudio de Google que decía que para tener confianza real con una persona, para comprarle un producto, se necesitan de media 7 horas de visualización de contenido de esa persona, 11 puntos de contacto y 4 formatos diferentes. Entonces, como comprenderás, a base de shorts, reels de Instagram, tweets o anuncios rápidos, contenido corto dopamínico, es muy difícil construir esa confianza. Por eso la gente que hace mucho contenido corto al final tiene que vender por llamada o vender servicios y productos muy baratos. Pero si tú tienes estos dos requisitos, tienes confianza, prueba social, autoridad, resultados probados, y por otra parte haces contenido largo, ya sea un podcast, YouTube, una newsletter, pues ahí sí que puedes vender por llamada y todo este proceso de las 7 fases, en vez de hacerlo en una llamada, lo puedes hacer por un chat y después mandarle un documento de una oferta, lo que se llama el offer doc, a través de un mensaje privado por Instagram, por WhatsApp o por donde tú te venga mejor. Así que en conclusión, para vender tus servicios online, recuerda que no necesitas un guión palabra por palabra, ni ser un experto en ventas, ni saber ahí de marketing, de PNL, de copywriting. Necesitas esta simple estructura de 7 pasos, es un proceso natural, el punto A, el punto B, con que te quedes con eso, ya vas a estar por delante del 90% de gente que vende su conocimiento online. Y recuerda, vender las vacaciones, no el vuelo, ¿vale? Muy importante, no empieces a hablar de características, de cómo es tu programa, sino céntrate en la transformación. Y recuerda que la venta no es convencer, no es forzar, la venta es filtrar, es cualificar, ¿vale? No aspires a cerrar un 100%, sino aspira a conocer, a intentar atraer a ti a tu cliente ideal, porque cuando tengas a tu cliente ideal delante tuya, al final lo más natural es que te acabe comprando, que acabes trabajando con él y que tenga resultados. Y todos felices, y todos contentos, y todos ganamos. Si quieres que yo te ayude personalmente a pulir tu proceso de ventas, a crear un ecosistema digital que te traiga clientes en piloto automático, con un estilo de vida libre, sin andar persiguiendo clientes, haz clic en la descripción, ¿vale? Te dejo mi enlace a mi cuenta de Instagram y me puedes hablar por privado para ver si encajas y ver si yo te puedo ayudar en tu situación. Y todo este sistema de ventas no funciona de nada si no tienes gente que viene a ti, si no tienes un sistema que cualifica a esas personas que vienen a hablar contigo. Y la mejor forma de hacerlo hoy en día, en 2026, en la era de la confianza, más bien de la desconfianza, por eso yo considero que la mejor forma y lo que mejor me ha funcionado a mí y a mis clientes es crear un ecosistema digital, ¿vale? Ya no es los funnels esos que se usaban de la vieja escuela, de vender directamente, sino que tienes que adaptarte un poco al mercado de hoy, lo que funciona ahora mismo. Si quieres saber cómo funciona esto más en profundidad, tengo un vídeo, mi anterior vídeo del canal, te lo dejo por aquí, donde te explico todo esto en profundidad. Te recomiendo que lo vayas a ver. Ahora nos vemos dentro. Chao.